Buenos días a todos, buenas tardes. Estoy aquí en el monasterio, como la mayoría de las personas en muchos países, sin poder salir. Y vamos a intentar seguir transmitiendo las enseñanzas de los martes. Como aquí la conexión para transmitir en directo es muy pobre, entonces he pensado que lo mejor es grabarlas y después subirlas. Como lo importante son las enseñanzas y lo que se transmite, da lo mismo que sea en directo o que sea grabado. Entonces vamos a empezar, como siempre, con las plegarias. Sanje chodan sochi chonala yancho bardo dani chansochi dagi chinso jipe sonanchi tola penchi sanje trupal sho sanje chodan sochi chonala yancho bardo dani chansochi dagi tinsa jipe sananji gola penchi sanje trupal sho sanje chodan sochi chanala yancho bardo dani chansochi dagi tinsa jipe sananji gola penchi sanje trupal sho Sinchen tanchen dewadan dewe chudan dempal chulchi dungan dan dungan chi chudan dawal chulchi dungan mepe dewadan patam mitarwal chulchi nyerin chandan dan dawal tanya la Nepal chulche palden sawe lama rinpoche dagi chiwo peme denshula katrin chenpo gone jansute kusun tuchi ngoltu saltu sol Gran Barradara, Telo, Naro, Marpa, Mila, Gampopa, Señor del Dharma, Karmapa, que conoces todas las cosas en los tres tiempos, los que sostenéis los 4 linajes anteriores y los 8 posteriores, Dekon, Talon, Salpa, el glorioso Trupa y los demás Dapokayus, incomparables protectores de los seres que domináis el profundo camino del Mahamudra. Os dirijo mi súplica. Yo continúo el linaje de los Gurus Kayus. Bendecirme para que pueda emularos. Se ha dicho que los tíos son los pies de la meditación. Así, sin apego a la comida o la riqueza, el meditador corta las ataduras a esta vida. Bendecirme para que no me aferre a ganancias y honores. Se ha dicho que la devoción es la cabeza de la meditación. Así, el meditador ruega continuamente al Lama, que le abre la puerta del tesoro de las instrucciones esenciales. Bendecirme para que surja en mí la devoción genuina. Se ha dicho que la no distracción es el cuerpo de la meditación. Así, ocurra lo que ocurra, el meditador reposa sin hacer nada en el frescor de la esencia misma del pensamiento. Bendecirme para que esté libre de la idea de algo en que meditar. Se ha dicho que la esencia del pensamiento es el Dharmakaya, que no es nada en absoluto, pero lo manifiesta todo, y se muestra el meditador como un despliegue incesante. Bendecirme para que comprenda que el samsara y el nirvana son inseparables, que en todas mis vidas no me separe de gurus auténticos, disfrutar del esplendor del Dharma, y perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcance pronto el estado de Barradara. Continuamos con el texto de Gampopa, el precioso ornamento de la liberación. Estamos todavía dentro del tema de las paramitas
Y siempre es buen momento para practicar las paramitas, porque es el camino que eligen los practicantes, los bodhisattvas. Pero en momentos como ahora, en crisis como las que estamos pasando, son momentos más importantes para poder practicar las paramitas. Ahora es cuando verdaderamente podemos practicar. Estamos viendo a nuestro alrededor, han cerrado muchas empresas, han cerrado muchos comercios, fábricas, trabajadores autónomos. Muchas de estas personas viven al día, tienen que pagar muchas facturas y lo están pasando muy mal. Entonces ahora es momento de mirar a nuestro alrededor y poder practicar la generosidad, poder ayudar dentro de lo que podamos a las personas que nos rodean. También es momento de practicar la conducta ética, por ejemplo, haciendo caso de lo que nos dicen las autoridades, intentar salir lo menos posible de casa, solamente lo necesario para comprar, para ir al médico. Tener en cuenta que si nos ponemos enfermos, ahora la sanidad, los hospitales están totalmente desbordados, están a tope, no tienen suficiente camillas ni suficiente material para tratar a todas las personas. Por lo tanto, si salimos por ahí y nos ponemos malos, vamos a hacer una carga más para los hospitales. Y también si salimos, es más fácil que si tenemos el virus que lo propaguemos, por lo tanto muchas más personas se van a poner enfermas y esto va a hacer que todavía se desborden más los hospitales. Por lo tanto, si estamos en casa, sí, no estamos acostumbrados a estar encerrados, pero podemos aprovechar el tiempo para hacer muchas cosas que tenemos pendientes. Podemos aprovechar el tiempo para estar con la familia, si tenemos familia. Podemos aprovechar el tiempo para estudiar, para meditar, para practicar. O sea, tenemos muchas cosas que hacer. Podemos también practicar la paramita de la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Pacientes, entender la situación que está pasando y ser pacientes. Esto parece que va para largo, que durará bastante tiempo, pero bueno, hay que ser pacientes. Vamos hoy a terminar la última semana, estamos con la paramita de la sabiduría y hoy la terminaremos. La paramita de la sabiduría es muy extensa, podía continuar semanas y semanas, pero creo que es mejor parar hoy porque con toda la información que tenemos mucha información que tenemos que digerir y que tenemos que estudiar, reflexionar y practicar sobre ella. Y todo esto que hemos dado es lo más importante. Por lo tanto, hoy terminaremos. Vale, empezando con el tema, en general, la mayoría de las personas creen en la realidad de las cosas porque piensan que se han originado de una forma determinada. Hay muchas personas que creen que el mundo lo ha creado alguien, otras personas creen que el mundo no lo ha creado nadie y que todas las cosas surgen porque sí. Hemos visto estas semanas pasadas que hay 4 formas de pensar sobre cómo se originan las cosas, o bien que las cosas se originan de sí mismas, o bien que las crea alguien, o por ninguna de estas 2 cosas, sin ninguna causa. Entonces las diferentes escuelas filosóficas debaten esto
y demuestran que estas 4 formas de originarse no son posibles. Por lo tanto, es una forma equivocada o errónea de ver la realidad. Todas estas escuelas más o menos explican la realidad de manera parecida, pero Buda lo explica, en la escuela Mahayana, lo explica de una forma mucho más profunda, que es lo que vamos a tratar hoy. ¿Cómo Buda explicó la realidad? Buda alcanzó lo que llamamos la omnisciencia o la iluminación total. Esto significa que tenía la capacidad de saberlo todo, de percibirlo todo tal como es, de saber cómo son todas las cosas, todos los detalles a nivel relativo, a nivel absoluto. Y viéndolo de esta manera, vio que las cosas no existen por ninguna de estas 4 formas de originación. Y si no se pueden originar de ninguna de estas maneras, es que no existen. Porque para existir una cosa tiene que surgir, se tiene que originar. Y si no existe, es que no ha existido. En el Sutra Avantasaka y en otros sutras mahayanas se explican las cosas desde el punto de vista definitivo, desde la verdad definitiva o absoluta. Y Buda dice que todo es solamente mente, que todo lo que existe, la totalidad de todos los reinos de existencia, de todos los seres que habitan estos reinos, en realidad son simples manifestaciones de la mente. Y la explicación que da es que porque no se han originado de ninguna de estas 4 formas, en realidad las cosas se han originado por interdependencia. Interdependencia quiere decir que esto existe porque lo otro existe. O sea, algo existe porque lo otro existe. Si este reloj que tengo aquí existe relativamente porque hay una serie de causas y condiciones que se han reunido para que este reloj exista. Por ejemplo, alguien inventó el plástico. Este reloj es de plástico y existe, una de las condiciones es porque alguien inventó el plástico. El plástico está sacado del petróleo y esta persona que lo inventó existió porque tuvo padre y madre, y a saber estos padres, su padre y su madre, o sea, todas estas condiciones de muy atrás, pues han llegado a que pueda existir no solamente una causa y una condición, sino muchas causas y muchas condiciones. O sea, hay toda una serie de causas y condiciones que se juntan momentáneamente, momento a momento, para que algo existe. Pero esta cosa no existe por sí misma. No existe por sí misma porque depende de un montón de circunstancias para existir. Esto quiere decir que no tiene existencia real. No quiere decir que el reloj no esté aquí, porque todos lo vemos, el reloj está aquí, pero este reloj no tiene una existencia real por sí mismo.
Por lo tanto, decimos que su verdadera realidad, su verdadera naturaleza es vacuidad. Cuando Buda explica todas estas cosas, que son difíciles de entender, las explica de diferentes maneras, a diferentes niveles para que las personas poco a poco lo puedan ir comprendiendo. Si decimos que nada existe, que todo es vacuidad, realmente no entendemos lo que quiere decir, no lo entendemos. Podemos decir que sí, que lo entendemos para quedar bien, pero en realidad no lo entendemos. Se nos tiene que ir explicando poco a poco, paso a paso, y por esto hay diferentes escuelas y cada uno lo va explicando desde una diferente perspectiva o una diferente realidad. Y poco a poco uno va captando lo que verdaderamente puede llegar a significar esto. Las enseñanzas se pueden entender desde el punto de vista provisional. Desde el punto de vista provisional significa que momentáneamente ya nos entendemos, ya nos es útil, y también se pueden explicar desde el punto de vista definitivo, que es como realmente son las cosas. Primero tenemos que pasar por el significado provisional para poder llegar a entender el significado definitivo. Dentro de las diferentes escuelas filosóficas que intentan explicar la realidad, hemos dicho que hay 4 escuelas. Dentro de estas escuelas vimos que hay 2 hinayanas, una de ellas es la Vaisbhásika, que explica, dice que la realidad no es como parece ser, sino que todas las cosas están hechas de partículas que se juntan entre sí y que toda esta unión de estas partículas da la forma al mundo tal como lo percibimos. Pero ellos creen que estas partículas son indivisibles y que es lo verdaderamente real. Luego vimos la escuela sautántica. Es sautántica, la R va en la primera T. Es que en los comentarios está puesta sautántrica y no, es sautántica. Dice que la realidad no es como parece ser, sino que todas las cosas en realidad están hechas de partículas. No, perdón, me he equivocado. Esto es lo que dice la Vaisbhásika. La sautántica va un poco más lejos y dice que sí, que las cosas están hechas de partículas indivisibles, pero que todo lo que percibimos es subjetivo, además es subjetivo. Una cosa es lo que percibimos y otra cosa es lo que nosotros añadimos, los conceptos que añadimos. Por lo tanto, las cosas que percibimos en el primer momento antes de añadir conceptos es lo que es real, pero una vez que la mente añade conceptos, pues esto no es real. Luego pasamos a la escuela Mahayana, ¿no? La primera, que es la escuela Chittamatra, que quiere decir solamente, y esta escuela ya nos dice que todas las cosas que percibimos, incluso estas partículas, no son reales y que lo único real es la mente, que todas estas cosas que percibimos están creadas por la mente. Esta escuela es la que dice que las
cosas no surgieron por sí mismas, ni surgen de otras cosas, ni por las dos cosas, ni por ninguna de las dos cosas. Tampoco porque las haya creado alguien, porque hubiera un creador o de la nada. Entonces aquí se empieza a hablar ya de la originación interdependiente o originación dependiente, como queréis llamarla. Se empieza a explicar que todos los fenómenos, que todas las cosas existen dependiendo de otras cosas, que no hay nada que aparezca de la nada por sí mismo, que no hay ningún creador involucrado en todo esto y que la base es, la mente es la base para todas estas apariencias. La mente es la que crea las emociones, es la que crea las acciones, es la que crea el karma y aparte de crearlo es la que lo experimenta. Ella misma provoca todas las cosas que ella misma experimenta. O sea, la mente es la fuente de todo y dentro de que la mente es la fuente de todo y de que todo es mente, la mente experimenta las cosas de una manera interdependiente. O sea, es la manera que tiene la mente de percibir las cosas. Las percibe de manera interdependiente. Esto significa que aunque todo sea mente, ella percibe las cosas que surgen debido a causas y condiciones. Es la manera de funcionar del samsara. Es la ley, la principal ley que gobierna. Si nuestra mente proyectara las cosas de manera que no fuera debido a causas y condiciones, sería todo un caos, porque aparecerían cosas de manera que no tendrían ningún tipo de conexión. Imaginar qué caos sería. Todo surge de la mente, todo surge, pero todo se rige por esta ley de causas y condiciones. Por eso todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que vemos, tiene un sentido. Tiene un sentido porque está regido de esta manera. Esto es importante. Luego tenemos la escuela Madhyamaka. Y la Madhyamaka va un poco más lejos. O sea, también, igual que la Chittamatra refuta las 4 posibilidades de originación, demuestra que son puntos de vista erróneos y extremos. Y la escuela Madhyamaka dice que para explicar la realidad de las cosas hay que explicarlo por medio de las 2 verdades. Porque esto no es algo que sea sencillo de entender. Hablar de la verdad relativa y de la verdad absoluta. Esto es lo que nos ayuda a poder comprender un poco todo esto. La escuela Madhyamaka dice que las cosas existen, por supuesto, porque las vemos, porque las tocamos, pero existen solo relativamente. Existen de forma interdependiente, como ya hemos explicado, o como ya ha explicado la otra escuela, la escuela Chittamatra. Y precisamente porque existen de forma interdependiente, en sentido último no existen. O sea, en sentido último carecen de existencia propia o de existencia independiente. Aquí tenemos 3 cosas. Primero tenemos lo que no es verdad. Y lo que no es verdad, según el budismo, es que las cosas existen porque surgen de una de estas 4 formas de originación. Esto
no es verdad. Ya lo hemos visto anteriormente. Luego tenemos la verdad relativa, que dice que las cosas existen, aparecen, surgen, pero surgen debido a causas y condiciones. Si no están las causas y las condiciones, las cosas no pueden existir y no pueden surgir. Por ejemplo, nosotros, o yo ahora estoy aquí, pero ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí debido a muchas causas y condiciones. Por lo tanto, yo no tengo una existencia totalmente independiente y real. Mi existencia ha dependido de muchas causas y condiciones y sigue dependiendo de muchas causas y condiciones. Por lo tanto, como es interdependiente, no es real. Si mi existencia fuera real o independiente, que no dependiera de nada, entonces esto no dependería de ninguna causas, de ninguna condiciones para poder existir. Esto es lo que dice la verdad. La verdad absoluta dice que todas las cosas para su existencia dependen de causas y condiciones. Y esto que depende de causas y condiciones quiere decir que están vacías de existencia propia, de existencia inherente o de existencia real por sí mismas. Hay una frase que es muy bonita, que juntan las dos verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. Y dice, si todas las cosas para su existencia dependen de causas y condiciones, quiere decir que están vacías de existencia inherente. Esto es la verdad relativa. Y por lo tanto, están vacías de entidad propia o de realidad propia. Esto es la verdad absoluta. O sea, vemos aquí que la realidad absoluta o la verdad absoluta es una consecuencia de la verdad relativa. Por lo tanto, lo que une a estas dos verdades, a la verdad relativa y a la verdad absoluta, es la interdependencia. La esencia de estas dos verdades, la esencia para entender estas dos verdades, es entender la interdependencia. La interdependencia la podemos entender de muchas formas. Por ejemplo, yo tengo 2 trozos de incienso y tengo un trozo que mide 5 centímetros y tengo un trozo que mide 3 centímetros. Y entonces yo digo que el de 5 centímetros es el largo y el de 3 centímetros es el corto. Pero yo ahora dejo el de 5 centímetros y cojo el de 3 centímetros y cojo otro trozo de incienso de 1 centímetro. Entonces ahora aquí el de 3 centímetros, que antes era el corto, ahora aquí es el largo. Y toda la vida es de esta manera, todo es relativo, todo depende, alto, bajo, grande, pequeño, todo depende con qué lo comparemos, todos son conceptos, una persona es alta porque otras son bajas, pero si esta persona que es alta va a un país en que las demás personas sean más altas que él, por lo tanto en ese país será baja. Esto es fácil de entender, ¿no? Desde este punto
de vista relativo, todo va por parejas, o todo va por comparaciones, o todo va por conceptos. O sea, desde el punto de vista relativo, nada es absoluto. Luego, está la interdependencia desde el punto de vista absoluto. Y esto es como lo ven las escuelas mahayanas. O sea, las escuelas mahayanas dicen, las cosas no solamente son ilusorias porque dependen de nuestros conceptos o porque dependen de nuestras comparaciones. Son ilusorias también porque todo depende de todo. Y como todo depende de todo para existir, pues nada existe porque sí. Buda dice en un sutra, dice, oh bodhisattvas, los 3 reinos de existencia solo son mente, que es lo que dice la escuela Chitamata. Pero entonces podemos pensar, esta casa donde estoy también es mente, las montañas, los árboles que percibo, este reloj, también es mente. ¿Realmente esto es así? Y para poder entender esto, tenemos que aplicar el ejemplo del sueño. Es lo más fácil de entender. Cuando soñamos por la noche, también aparecen casas, aparecen objetos, aparecen personas que tocamos, olores que sentimos, vemos, oímos. Y estas cosas aparecen como externas a nosotros. Los percibimos como algo fuera de nosotros. A veces nos asustamos, lo pasamos muy mal, otras veces estamos bien, felices, contentos, hacemos cosas maravillosas. Esto que sucede en el sueño es mente, son proyecciones de la mente. Por lo tanto, si podemos entender esto, podemos entender que cuando estamos despiertos es lo mismo. Es el mismo tipo de existencia. Quizás nos parezca más real y más sólida porque pasamos más tiempo que durmiendo, pero es el mismo tiempo, el mismo tipo de existencia. Otra manera de explicarlo es diciendo que todo es compuesto. Por ejemplo, como hemos visto en las semanas anteriores, yo digo, esto es mi mano. Pero me puedo preguntar, ¿qué es mi mano? ¿Qué es una mano? Una mano, pues son dedos, uñas, tendones, músculos, huesos, piel. Todo esto junto es lo que yo llamo mano. Pero si lo voy dividiendo, al final llego hasta las moléculas, los átomos, las partículas. Estas partículas que en la escuela hinayana son reales, pero si yo sigo avanzando en la investigación, veo que estas partículas que la escuela Theravada considera indivisibles, vemos que se pueden dividir, porque si se pueden juntar para formar la mano, significa que estas partículas tienen
partes. Tienen arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, para poder juntarse con otras partes. Por lo tanto, si tienen partes significa que se pueden seguir dividiendo de manera infinita. O sea que ni siquiera las partículas más pequeñas se pueden definir como cosas existentes o reales, como una entidad que sea real. Pero mentalmente, en nuestros conceptos, todos estos objetos aparecen como reales. Estas dos verdades, la verdad relativa de las apariencias y la verdad absoluta de la no existencia de estas apariencias, que es la forma como se explica en el budismo, no son la misma verdad. No son la misma verdad, pero tampoco son diferentes. Y esto es importante de entender. Esto es lo que nos quiere decir la escuela Madhyamaka. La escuela Madhyamaka es la escuela del camino medio. Muchas personas piensan que el camino medio significa que Buda dijo que no había que caer en los extremos por los que pasó él, como el extremo de vivir rodeado de lujos en un palacio, con toda clase de lujos y cosas bonitas, ni llegar al otro extremo, que es estar haciendo de asceta en los bosques sin nada para comer, sin ropa, sin cosas para poder sobrevivir, torturándose y practicando ascetismo. Él pasó por estas dos cosas. Él dijo eso, pero lo dijo en un contexto. Cuando hablamos en el contexto del camino medio, no nos referimos a esto. El camino medio significa que las cosas no son ni de una manera ni de otra manera. Está más allá de los dos extremos. No está ni en un extremo ni en el otro. Está fuera de estos dos extremos. Esto es lo que nos cuesta de entender, porque nos es más fácil pensar que las cosas son de una manera o son de otra. Pero aquí esto se complica un poco porque nos dice que no son ni de una manera ni de otra. Las dos verdades no son iguales, no son lo mismo, porque cuando observamos la verdadera naturaleza de las cosas, vemos que no tienen verdadera esencia. Esto, por ejemplo, el reflejo de la luna en el agua. Este reflejo parece que está ahí, lo vemos, aparece, pero en realidad vemos que es una apariencia, que no está ahí la luna. El reflejo de la luna en el agua sería la verdad relativa, pero el hecho de que en realidad no hay ninguna luna dentro del agua sería la verdad absoluta. Por lo tanto, vemos que no son idénticas. No es lo mismo el reflejo de la luna que la luna. No es lo mismo la apariencia de una cosa que su verdadera esencia. Y además, si estas dos verdades fueran lo mismo, si la verdad relativa y la verdad absoluta fueran lo mismo, pues entendiendo la verdad relativa, entenderíamos la verdad absoluta, porque es lo mismo. Pero la mayoría de las personas que entienden la verdad relativa no entienden la verdad absoluta, por lo tanto no son idénticas. Entonces, ¿qué decimos? Si no son idénticas, es que son diferentes. No hay otra manera, ¿no? Pero tampoco son diferentes. Porque
Cuando examinamos la esencia absoluta de las cosas, vemos que no es algo totalmente distinto de la verdad relativa. Por ejemplo, tenemos el famoso ejemplo de la cuerda y la serpiente, que nos ayuda mucho a entender esto. Entramos en un sitio oscuro, hay una cuerda enrollada, no hay apenas luz y, una serpiente, vemos una serpiente. Y hasta que no encendemos la luz, seguimos pensando que aquello es una serpiente. Entonces la verdad relativa en el ejemplo de la serpiente es que hay una apariencia que es la serpiente, porque a mí me parece una serpiente. La verdad absoluta es que en realidad es una cuerda. Por lo tanto, estamos confundiendo la cuerda, la verdad absoluta, con la serpiente, la verdad relativa. Por lo tanto, las dos están ahí, tanto la verdad absoluta como la verdad relativa, tanto la cuerda como la serpiente están ahí. Si no existiera la cuerda, no podríamos ver la serpiente. Por lo tanto, la verdad relativa está basada en la verdad absoluta, solamente que la estamos confundiendo. La estamos viendo a través de la confusión. Hay una cosa, que es la verdad absoluta, que cuando la vemos como si fuéramos, o un Buda la ve de la verdad absoluta, de la verdadera realidad, pero nosotros esa misma verdad absoluta la estamos percibiendo de una manera diferente. Pero la base es la misma. La verdad relativa dice que las cosas existen de cierta manera. Y la verdad absoluta dice que las cosas no existen de esa manera. Pero sigue hablando de las cosas, o sea, no las rechazas. No rechaza la verdad relativa. La verdad absoluta no rechaza la verdad relativa. Por lo tanto, no son idénticas la verdad absoluta y la verdad relativa, pero tampoco son cosas separadas o distintas. No podemos decir que una de las dos sea verdad y la otra no sea verdad, o sea mentira, porque nos estamos pasando una visión extrema. La verdad relativa no es real, a nivel absoluto no es real, pero a nivel relativo de los seres que la estamos experimentando es real, porque si no fuera real no la estaríamos experimentando. Por lo tanto, no podemos decir que no exista. Solamente que a nivel absoluto no tiene esta realidad auténtica que nosotros le estamos dando. La verdad relativa no es falsa porque dice que las cosas, o sea, que nuestras acciones son la causa que crean resultados. Y eso es verdad, porque si no fuera verdad, la ley del karma no existiría. No existiría y no experimentaríamos karma. Pero la verdad absoluta tampoco es falsa porque esta realidad relativa es relativa y no es auténtica. O sea, las cosas en realidad no son como las percibimos. Hay mucho lío, me parece, ¿no? Vamos a intentar poner ejemplos para explicar esto. Por ejemplo, está el ejemplo del arco iris.
vemos un arco iris y este arco iris aparece debido a unas causas y unas condiciones. Y nosotros a nivel relativo lo estamos experimentando, lo vemos. Pero a nivel absoluto ese arco iris no tiene ninguna esencia. Solamente aparece debido a sus respectivas causas y condiciones que se juntan en un determinado momento. O sea, pese a la vez el arco iris se aparece, pero no tiene una realidad. Están las dos verdades juntas, las dos al mismo tiempo. No se pueden separar. Una realidad depende de la otra. Las cosas se manifiestan en la mente, son mentales, no son reales, no están ahí fuera, están en la mente, pero no tienen la realidad que parecen tener. Otra manera de explicarlo, es entender la palabra que traducimos por verdad en sánscrito es satya o satya. Y esta palabra, la traducimos por verdad, pero su significado es realidad. Y vemos que realidad es lo que experimentamos. Lo que experimenta alguien es su realidad. La realidad de la vida de una persona es lo que esa persona está experimentando. Eso es su realidad. Lo que yo estoy experimentando ahora es mi realidad. Lo que vosotros estáis experimentando es vuestra realidad. Entonces podemos hablar, en vez de verdad absoluta o verdad relativa, podemos hablar de realidad aparente o realidad absoluta. La realidad aparente no existe aparte de lo que está en la mente de los seres que la experimentan. Mi realidad es lo que yo estoy experimentando o lo que mi mente está experimentando. Por lo tanto, mi realidad solamente existe en mi mente, no en la mente de vosotros. La realidad absoluta no existe en ninguna otra parte aparte de la mente de los seres realizados que la experimentan, los Budas. Los Budas son los que experimentan la realidad absoluta, su realidad absoluta. Cada persona tenemos nuestra realidad relativa, que son como sueños diferentes. Cada uno tenemos nuestro sueño, experimentamos nuestro sueño. Y la verdad absoluta sería cuando despertamos de este sueño y nos damos cuenta de que hemos estado soñando. Vale, las mentes de unos experimentan de una manera, las mentes de los seres realizados experimentan de otra manera y nos podemos preguntar cuál es la verdad. Cada cosa depende de quién lo experimenta en realidad.
Por ejemplo, cuando hablamos de las 4 nobles verdades, que es una palabra, está mal traducido porque en realidad no es las 4 nobles verdades, sino las 4 verdades de los nobles. Se está hablando de cómo entienden o cómo experimentan los nobles, los bodhisattvas, la realidad de la vida o del samsara, cómo lo experimentan. Estas verdades son que todo es sufrimiento, la primera. La segunda es que el sufrimiento tiene unas causas. La tercera es qué es lo que hay una vez que se termina con este sufrimiento, qué es lo que queda. Y la cuarta es cómo se llega a este estado de no sufrimiento o de felicidad o de paz o de iluminación. En realidad, todo el budismo está incluido en las 4 verdades de los nobles. Pero esto no es una verdad definitiva, es cómo lo experimentan estos seres nobles. Y nosotros, los seres ordinarios, no podemos experimentar de la misma manera que experimentan estos seres nobles o bodhisattvas. Por lo tanto, no podemos percibir la realidad de esta manera y podemos entenderlo un poco a nivel intelectual. A nivel intelectual, estudiando y reflexionando, podemos entenderlo. Pero no podemos experimentarlo o entenderlo de la misma manera que estos seres. El samsara y el nirvana no son 2 cosas diferentes, como hemos visto, o no son 2 reinos diferentes, sino que podemos entender que son 2 maneras de experimentar. Los seres no iluminados experimentamos el samsara, que es la verdad relativa, y los seres iluminados experimentan el nirvana, que es la verdad absoluta. Pero los seres ordinarios, aparte de experimentar el samsara, o verdad relativa, dentro del samsara, cada uno experimentamos nuestra propia verdad relativa. Nosotros tenemos que entender la verdad absoluta y la verdad relativa desde el punto de vista de la dualidad. Porque nosotros, como somos seres duales, no entendemos las cosas sino es a través de la dualidad. Claro, nosotros experimentamos la verdad relativa y decimos que existe la verdad absoluta, pero no podemos experimentar la verdad absoluta. Porque si experimentáramos la verdad absoluta estaríamos iluminados. Por lo tanto, tenemos esta dualidad de verdad relativa y verdad absoluta. Desde el punto de vista de la verdad absoluta, desde el punto de vista de cómo lo experimenta un Buda, para un Buda no hay diferencia entre verdad relativa y verdad absoluta. Todo lo experimenta desde el punto de vista de la verdad absoluta. Después nosotros, como seres que vivimos en la verdad relativa, para llegar a la verdad absoluta necesitamos esta verdad relativa.
necesitamos practicar las paramitas, necesitamos avanzar en este camino, pero nos valemos de la verdad relativa. Es el yo el que va hacia la verdad absoluta, es el yo el que quiere alcanzar la iluminación. Y son todas las diferentes prácticas y diferentes situaciones y diferentes cosas que nos pasan en nuestra vida las que utilizamos para practicar y para poder avanzar en el camino. Usamos nuestras cualidades, usamos nuestros defectos, utilizamos nuestras experiencias. Todo esto es lo que utilizamos para avanzar. Otro ejemplo para explicarlo de la verdad relativa y la verdad absoluta sería el agua y el hielo. Podemos decir que el agua es la naturaleza del hielo. Igual que decimos que la realidad absoluta es la naturaleza de la realidad aparente o relativa. Sea agua, hielo, naturaleza absoluta o verdad absoluta y verdad aparente o verdad relativa. No son lo mismo, pero tampoco son diferentes. El agua y el hielo no es lo mismo. El agua es agua y el hielo es hielo. Pero tampoco podemos decir que sean cosas diferentes porque el hielo surge del agua. Si no está la base del agua, no se puede crear hielo. Por lo tanto, tampoco podemos decir que sean diferentes. Si, por ejemplo, estamos en medio de un glaciar o de un iceberg y tenemos sed, entonces no rechazamos el hielo no lo rechazamos. No nos iremos fuera a otro sitio a buscar agua. Lo único que necesitamos es fundir ese hielo y ya tenemos agua. Por lo tanto, lo mismo pasa con la verdad relativa. Tenemos que fundir la verdad relativa, tenemos que purificar la verdad relativa. Y si purificamos la verdad relativa, lo que aparece es la esencia de la verdad absoluta, que no es una cosa diferente, no es una cosa aparte, no es una cosa que tenemos que crear, y es una cosa que ha existido ahí siempre, está siempre ahí, siempre. Si no existiera la verdad absoluta, no existiría la verdad relativa. Por lo tanto, está aquí siempre. Solamente tenemos que fundir el samsara o esta verdad relativa, fundir la ignorancia. Bueno, creo que por hoy ya hay bastante información. Tenéis mucha información para poder estudiar, para poder reflexionar. Espero que toda esta información, más que confundiros, os pueda ayudar, aunque sea un poquito, a entender un poco lo que es la realidad, cómo experimentamos la realidad, cómo solidificamos la realidad y esto, si lo entendemos, aunque solo sea a nivel intelectual, nos puede ayudar mucho a entender las cosas y nos puede ayudar mucho a poder relacionarnos con la vida, con los objetos, con las situaciones que nos pasan, tanto sean difíciles como buenas, y un poco a intentar ser un poco más felices y a poder avanzar en el camino.
Como esto no es en directo y es grabado, si tenéis preguntas las podéis poner en YouTube. Yo las iré mirando y las iré contestando las siguientes semanas. Vamos a dedicar este mérito a todos los seres para que puedan llegar a la iluminación y mientras tanto, pues a nivel samsárico puedan ser felices, puedan estar libres de enfermedades, estar libres de sufrimiento, que puedan conseguir todo aquello que deseen y que puedan llegar a la suprema iluminación. Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Practicando según el ejemplo de Manjusri, heroico conocedor de la realidad, al igual que Samantabhadra, dedico completamente toda esta virtud, que por la bendición de la obtención de los 3 calles de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable expiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Que la preciosa mente del despertar surja en quienes no haya surgido, que una vez haya surgido no disminuya y aumente cada vez más.